Buenas, ¿qué tal? Estoy con Esteban Bondone. Esteban no está acá, está en Zoom desde su casa. Así que diga algo. Eh, es muy bueno el Dolor Freaks. Es un opiáceo que te saca el dolor por 2 horas más o menos. Bueno, y acá estoy con Araceli Toledo y con Emiliano Molina Franco, que son Ah, bueno. tus de la mesa. No sé si tenés el gusto de conocerlos. Ella es santafesina y él es riojano, así que, y vos cordobés. Así que tengo el área completa. Importando mucho y parece que está complicado. Sí, bueno, La... empecemos con tu exposición. Dale, dale. ¿Querés que te comparte pantalla y te vayas hablando sobre lo que junté? Dale, ¿Eh? dale. Dale, te comparto una pantalla como si fuese el profe Bondone que está en clase. Bien, Ahí. Voy a empezar por la primera, en realidad, que debe ser esta, que dice Revista Bit, Adrián Gasparoni, modo verano final, anfitrión Pablo Vicio. ¿Se ve todo eso? Lo voy a poner en pantalla completa así tienen una mejor sí, se ve visión muy de... bien. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Bueno, vos me Sí, habías sí, muy pedido bien. hablar sobre educación pública y elegir un edificio, creo que algo así Sí, era. Y como sí, yo soy igual que vos, que se rompo los esquemas, muy bien, me puse a pensar por qué elegir una obra y no hablar de un modelo bien, pedagógico. Y, y se me ocurrió hacer una suerte de genealogía de la educación pública argentina, y bueno, esto parece ser que era una escuela. Antes de la constitución del Estado Nacional, bueno, mira los profes y los alumnitos que había, ¿no? Pero es una humorada. En realidad, las primeras escuelas qué lindo. argentinas y públicas son estas. Son las famosísimas y muy queridas escuelas rancho. Pero Mm, con el correr del tiempo y la constitución del Estado y la consolidación del Estado, aparece un personaje que para, es, es considerado prócer, pero muy discutido, por cierto, pero en ocasión de dirigir el Ministerio de Educación de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento instituye la ley 1420, que es la ley que promulga el Estado para que la educación sea gratuita, laica, que es muy importante, sí, y obligatoria. Y eso cambia el paradigma y lo convierte la educación pública en un camino de nación, de visión de país, que va teniendo, por cierto, muy diferentes condiciones, de las escuelas palacio, estas super escuelas monumentales o monumentalistas, o desde las escuelas ranchos a las escuelas palacios, y después en el proceso de la modernidad un camino bastante particular hacia lo que es la escuela contemporánea, que es lo que a vos seguramente más te interesa. sí, Acá escribí que los edificios escolares habitualmente son en los emergentes de un modelo pedagógico y paradigma educativo relacionado a una visión de Estado, país, sí. o bien una circunstancia que deben asumir, porque las circunstancias de una particularidad de la historia, un accidente histórico, una guerra, un cambio ambiental abrupto, una pandemia, cambian definitivamente los paradigmas y los llevan a otros lugares. O sea que esto de los paradigmas pueden ser algo así como vectores donde queremos ir, pero las circunstancias nos cambian los rumbos permanentemente. Y Bien, puede ser una de las imágenes que cambian. La primera imagen corresponde a las escuelas europeas durante el periodo de la tuberculosis. Fíjate vos dónde daban clases, ¿no? sí, Las segundas esa imagen radica en escuelas que están con niños súper protegidos a las radiaciones, ante la posibles o segunda. eventuales ataques nucleares. Acordate lo que fue la Guerra Fría y todo lo que fue el padecimiento del mundo en ese periodo. Y las circunstancias pueden ser como estas: África. Mm, Este es Francis Queré, un arquitecto que salió de una escuela berlinesa de Alemania, pero originalmente es de Burkina Faso. Este, y construye esta escuela que se convierte en un ícono de los primeros años del siglo XXI, mm, porque atiende a las circunstancias propias de su lugar, porque tiene condiciones
de resistencia ambiental, porque responde a la cultura, porque está nutrida de materiales locales, porque es fresca y porque tiene un modelo pedagógico sostenido sobre el edificio. O sea, el edificio es una suerte de instrumento, un, un mecanismo que propicia un determinado tipo de edificios. Este podría ser uno de los edificios elegidos y que está directamente relacionado a una circunstancia. Ahora bien, Francis Queré es llevado a Europa como un héroe de África, envuelto en el sistema de los arquitectos de estrella, y hoy está haciendo cosas súper sofisticadas para Inglaterra, para Francia, etcétera, para los países centrales que los terminaron tragando. Y el sistema termina tragándose también estos emergentes tan interesantes. Muy bien, muy bueno. Porque Este, claro, yo lo que te preguntaba era esto, ¿no? ¿Qué infraestructura es necesaria para dar clases? sí, podríamos decir que Argentina tiene una base de formación pública. Todas las escuelas en Argentina son públicas, aun cuando se las Sí, denomine privadas. ¿Por qué? Yo me acuerdo en la visita que nos realizó el ministro Filmus en su momento a la universidad donde yo doy clase, que es jesuita y privada, dijo, esta es una universidad pública, de gestión privada. sí, claro. Por qué decía Filmus eso? Porque es el Ministerio de la Educación de la Nación quien regula la educación del Estado. No podés poner una escuela y decir o hacer de ella cualquier cosa. Entonces, bueno, Sí, los programas son interesante. nacionales, son del gobierno. Exactamente, son cuestiones de Estado. Entonces, la educación pública es una cuestión de Estado, debe existir, es la rectora de la estructura social o la organizadora, la equilibradora, la integradora, la incluidora, debería ser, ¿no? Mm. En contraposición a África, tenemos esta que es como el paradigma de la educación contemporánea moderna, que es la educación finlandesa. Esta es la Escuela del Progreso, que está en una ciudad de Finlandia, y es bellísima, tanto como la de Francis Kere en África, en Burkina Faso, pero que tiene, además de responder eficientemente a todos los requerimientos que el ambiente le exige, como la protección del frío, la contención de la nieve, el ahorro energético, etcétera, 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 todas las variables arquitectónicas de base, tiene un modelo pedagógico, perdón, un modelo pedagógico que está Sí. sostenido en un estado muy inclusivo, muy igualitario, como son los países nórdicos en general, los escandinavos. Ahora, nosotros, ya que los otros días tuvimos un cruce con vos, tenemos esto. Sí. Esta es nuestra realidad. Esta es una foto de 2015 que saqué en la calle aquí en Córdoba. Es decir, Mm. la señora cartonera, muy parecida a una circunstancia actual, con su hijo en la basura, porque Está no trabajando. está trabajando con ella, no está escolarizado muy probablemente porque la hora era la hora de la escuela, no está jugando, está trabajando. Y Mm. este es el gran drama nacional y de educación pública hoy. Y yo Mm. creo que este es el punto sobre el cual todas las facultades de arquitectura deberían ofrecer una posibilidad de formación en, en edificios escolares y dentro de los edificios escolares el tema de la inclusión. Finalmente te voy a mostrar una foto de una escuela de Guaymallé en Mendoza, donde generalmente están habitadas por los alumnos y los profesores de este modo, arrumbados en una microaula, casi sin ventilación, bien lejos de Finlandia y muy Mm. lejos de Burkina Faso también. Sí. El tema acá es el modelo. Te voy a contar una pequeña anécdota que yo expuse estas cuestiones en la universidad de promover una educación libre, sin tutorías policiales, sin asistencia, sin notas, con horizontalidad y cero de jerarquías en las cátedras, sin parciales, sin exámenes finales. Y el modelo finlandés, concretamente, o el de las Mm. escuelas catalanas, que son jesuitas, que son escuelas libres, que mediante la integración lingüística del catalán, de la lengua catalana, lograron un impacto extraordinario en la cultura de Barcelona o de Mm. Cataluña.
Y una persona, el interlocutor a quien yo le solicitaba todos estos cambios o hablaba de la necesidad de todos estos cambios, me dijo, hay una escuela en Guaymallén, en Mendoza, esta, Sí. en donde los alumnos reúnen el tiempo de clase. Dicen, hasta aquí hemos podido atender, ya es suficiente, profesor. Queremos salir a recrearnos. Le Nos trasladan, cansamos, ¿eh? nos aburrimos. Sí, nos Nos cansamos, nos aburrimos, es aburrimos. demasiado largo. O en su defecto traen temas de interés, por ejemplo, el hambre, Mm, la exclusión, el impacto ambiental que tiene la extracción del petróleo en la zona de Guaymallén, Mendoza, o la mega minería que está a full en Mendoza y sobre la cordillera. Es decir, independientemente del edificio, las inquietudes, las raíces sociales, ambientales, culturales, emergen en algún momento. Por cierto, hay edificios que propician e inspiran a su alumnado, a su comunidad educativa a ser o a tener una mejor educación. Pero lo cierto es que nosotros nos movemos en este ámbito. Generalmente nuestras escuelas públicas son muy parecidas a esta imagen que estoy mostrando bien, sí, y muy distinta a esta. sí, todo contrario. Fíjate que esta, la organización de planta, no se reconocen muy claramente la localización de las aulas No. como ámbitos cerrados o ámbitos enclaustrados, Sí, o ni- repetitivos, ¿no? Viste, como en o un colegio ves un. controlados, que es otra de los aspectos más nocivos de nuestra estructura escolar o nuestro concepto de organización escolar. Yo siempre Mm, digo que nuestras escuelas son preconciliares, porque sí, en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II en 1960 del siglo pasado cambió la estructura de las iglesias, dejó el altar para bajar al pueblo, eh, cambió los ritos, etcétera. No me importa eso. Pero, y las escuelas, que son muy parecidas a las iglesias, es mm. decir, allá un No, santo, un sacerdote que les habla y le dice la verdad, los esculpa, los Sí, es más, amonesta, los antes, amonesta. estaba, el profesor estaba arriba de un altar, ¿te acordás? Tenía una tarea, Exacto, el altar. Nosotros todavía lo ¿no? Tenía tenemos. El mientras de tener la pizarrón imagen, vendría a tenía el ser pizarrón, atril, el atril. el atril. Nosotros tenemos todavía las tarimas, los estrados superiores, donde el profesor dicta cátedra. Fíjate qué coincidencia que cuando los religiosos eh, eh, se escapan de la línea que tiene como mandato desde el papado, una línea de pensamiento, rito, etcétera, cuando se escapan o se liberan, son amonestados. Fíjate la palabra, son amonestados. ¿Y sabes qué le quitan? ¿Qué le quita el Papa o ¿Qué? el Consejo de Obispos? La cátedra, se llama la Ah, cátedra. verdad. Mira vos, qué coincidencia. Por eso hay un paralelo ahí. Bueno, esta Mm, planta de la Organización de la Escuela del Progreso en Finlandia no responde exactamente a los parámetros de organización escolar que tenemos no, habitualmente. Y, por cierto, dentro de lo que nosotros consideramos las infraestructuras necesarias que propicien una educación libre, amplia, plural, democrática, inclusiva. Fíjate, por supuesto, hay un componente cultural y te diría hasta socioeconómico medio alto, pero también hay migrantes muy probablemente aquí sí, incorporados que son definitivamente integrados a la sociedad, con algunas dificultades, por cierto, pero fíjate el nivel de escuela que tienen los finlandeses, el sí. estándar, las condiciones de trabajo, de clase, de confort, de equipamiento, de luminosidad, muy probablemente acondicionadas térmicamente a unos niveles súper confortables, ¿no? Sí, igual Pero están todos con además, abrigados. Ahí tienen sí, cocinas, todo sí, también. claro, porque además, ya lo vas a ver al final cuando muestre una fotografía, la escuela no se reduce al mero conocimiento de las variables de la ciencia o de la historia.
integran definitivamente un horizonte ampliado que va hacia las artes, hacia, bueno, dentro de las artes, la dramaturgia, la pintura, la música, etcétera, etcétera, y también cuestiones que tienen que ver con la vida doméstica, que suelen ser, para muchos de los pedagogos contemporáneos, una de las vías una de las posibilidades de aprendizaje más interesantes. Fíjate qué nivel que tienen Sí, qué lindo. estas escuelas, ¿no? El acceso al conocimiento es pleno, libre, no hay un sistema de Pe- control ¿Y, evidente, no es un y cómo panóptico. lográs cómo lográs esto en Guaymallén? Bueno, Guaymallén logra transformar por el impulso propio de sus alumnos, no por el edificio. Bien, Esa es la paradoja que enfrentan. Por cierto, que si los jóvenes de Guaymallén tuviesen esta escuela, estarían súper motivados y sí. dinamizados para llegar mucho más arriba. Mm, Pero aún así, rescato que en la educación pública los propios actores son los que terminan por definir el modelo y lo elevan si hay quienes motiven o opriman, en el caso contrario, esas necesidades, diría, de una espiritualidad no religiosa. bien, Para equilibrar las cosas y no para decir que como que Finlandia tiene todo y nosotros somos unos pobrecitos este, subdesarrollados que vivimos en el culo del mundo. En Santa Fe, este bien. jardín de infantes que se llama El Flores, que lo diseñó un equipo técnico del gobierno de De la Santa provincia Fe, de la Santa municipalidad. Fe, no, de la provincia de Santa Fe. Ah, En tiempos creo que el gobernador Wiener, creo que murió, mm, y las fotografías son de un amigo, de un tipo muy querido que es Fede Cairoli, que es buen bien, arquitecto además. Esta escuelita, esta pequeñísima escuela que es un jardín de infantes, tiene condiciones similares a las de Finlandia, por lo menos en sus aspiraciones estéticas, en sus aspiraciones constructivas, materiales, súper enrejada, como verás, mm, dándole protección interior. Vaya a saber a qué factores de riesgo exterior, pueden ser muchísimos en Argentina, este, donde la composición de su alumnado es básicamente del propio pequeño pueblo, de este jardín, esta pequeña escuela. Los niveles socioeconómicos acá son medios, medios bajos, es decir, no se está haciendo una escuela de élite, sino que se está haciendo una escuela pública en condiciones súper confortables. La vas a ver, mira, no digo que sea igual que la no, de no, pero Finlandia, pero tiene un nivel de muy bueno. confort, de terminaciones, de comunicación visual, de calidad ambiental, espacial, muy logrados. Mm. Aún con las sillas de plásticos de jardín o con los Sí, sí, sí. ventiladores de techo, ¿no? Es decir, pero están muy cerca de los propósitos, por lo menos en el El sentido espacio. del equilibrio necesario que necesitan los niños, los jóvenes, la comunidad educativa, los profesores, los directivos, para trabajar en un ambiente confortable, dinámico, estimulante, diría yo. Bien, Mira, mira qué hermoso escuela, esto en Santa sí, Fe, en un pueblo. ¿Eh? sí, sí. Y el Em, modelo educativo, como te digo, es integrador y se sale un poco, no todo, no todo lo que hace Finlandia, no se sale totalmente de la estructura tradicional, pero se sale por lo menos al interior de las pequeños ámbitos de enseñanza, con esta suerte de mesas en círculo, con estas organizaciones mm, escolares, siendo una escuela pública, es de muy, muy, muy buen nivel. Mira bien, qué hermosa fotografía. sí, muy linda. Por cierto, nosotros tenemos esto también, ¿no? Esto es actual. Sí, me imagino, sí. Esto es actual y esto es actual. Está actual. Entonces tenemos un Sí, enorme déficit. Así como tenemos niños en carro no escolarizados, eso también. tenemos algunos escolarizados en estas condiciones. Mm, O tenemos estas, que son los colegios históricos, religiosos. que fíjate que vos qué similitud. La primera imagen es un patio de una escuela, al medio hay un pasillo de una escuela,
Y la tercera foto es un patio de un instituto carcelario. Mira. No difieren No, demasiado, es lo ¿no? mismo. Bueno, No. ese es Mm, un paradigma que se impuso o se trazó como estructura escolar bueno, dio por resultado las primeras organizaciones educativas con énfasis en el control de sus párvulos, como le llamaban. bien. Bueno, se me estás alargando mucho. Tenemos que ir cortando. Bueno, corto en 3 o 4 fotos. Esta es la escuela Dale. Manuel Belgrano de Córdoba, que es una escuela moderna. Es un ícono que está, si no fue, está por ser o está siendo declarada Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Es muy corbusierana, se advierte con mucha claridad. La organización interna no responde a los cánones de la escuela que vimos hace un ratito, sino más bien a una escuela típica del siglo XX. Y acá hago una comparada de Finlandesa la con la finlandesa con Jardín de la... Infante. Y se advierte, pero absolutamente claro, los rastros, aún en una escuela súper confortable como la de Santa Fe, los rastros La eh, apertura. sí, no, los rastros de la estructura histórica, de Mm, claustro, de control, de centro, a pesar de que la intención de los diseñadores era muy sí. buena, muy propicia, pero que dista claramente de la finlandesa en la sola comparación de ambas dimensiones escolares. Y por último, digo, bueno, las circunstancias cambian, Ahí está el la Zoom. pandemia ha cambiado y esta es una nueva modalidad que creo que vino para quedarse, dramáticamente para quedarse, porque junto con la virtualidad que va a quedar, que va a quedar instalada en la estructura y en los formatos pedagógicos y escolares, va a traer consecuencias, diría, dramáticas para la educación pública argentina, porque no Bien. todos tienen acceso, porque no hay infraestructura escolar que tenga capacidad de inclusión y porque las circunstancias económicas y de crisis permanente de la región no lo permiten. Te voy a despedir con esta imagen, que es un experimento que hicimos en la virtualidad con nuestros alumnos y que está vinculada a la pedagogía de Tonucci, Francesco Tonucci, un pedagogo Sí. italiano contemporáneo, ¿Eh? que dice, Man. si quieren aprender, quédense en sus casas y no hagan tantas tareas. Y nosotros Muy le bien. pedimos a nuestros alumnos como una suerte de parábola entre la idea de austeridad, elementalidad, de la arquitectura que propiciamos, ¿no? Mm, Sin ser pobristas, que es una palabra de moda, horrible. horrible, sin ser pobristas, propiciamos esta parábola, digo, entre la arquitectura y el pan, cada alumno hizo un pan, eh, La arquitectura que y el termina punk. siendo, claro, es un nutriente. Y la Es arquitectura como edificio es un mecanismo, una plataforma, diría yo, más que un mecanismo, es una plataforma propiciadora de la igualación social y cultural. Yo creo que con eso buenísimo. redondeo lo que, si me querés hacer una pregunta, con No, mucho vamos a gusto. ir. Después quédate mirando y después te quedas en el debate, si querés. Dale, Escuchá a los demás. dale, Y dale. ahora va a venir Araceli Toledo. ¿La conoces, Araceli? Claro, fue mi alumna. Ah, sí. Sí. Bueno, se va a sentar acá. Hola Bueno, Esteban. hola Ara, ¿cómo andas? Ah, Bien. Así que. Así que, buenas. Hola, Done en Zoom y estamos con Araceli Toledo Hola. en presencial y estamos en la mesa 2 de educación y Araceli va a responder 3 preguntas que le mandé, que bueno, son excusas para conversar nada más, así que después iremos por donde iremos. Bien. Y la primera pregunta es, ¿un edificio de la Facultad de la Universidad de Córdoba? Un edificio de la Facultad de la Universidad de Córdoba. Bueno, me costó un poco Claro, pues sos de la definir. Católica, Claro, no soy me di de la cuenta. Católica. Pero los primeros que se me vinieron a la mente fueron los de Hobbes, la Facultad de Ciencias Económicas y Sí, la de de Hobbes. Ciencias Exactas. Eh,
Después pasé por el proyecto que en realidad es un proyecto, el resultado de un concurso, el proyecto de Gerardo Caballero y Ana Babaya, de la reforma de la sede de la Facultad de Arquitectura en el centro, que creo que este edificio como más contemporáneo, o este proyecto más contemporáneo, como incorpora un poco la calle, ingresa dentro del edificio y el espacio público un poco se verticaliza, pero yendo un poco más al espacio educativo en sí, creo que el ejemplo de edificio educativo es el Manuel Belgrano acá en Córdoba. Bien. Un poco lo que decía Esteban recién, por esta cuestión espacial que genera y esta un poco mixtura de uso de esta parte deportiva, si bien tiene como esta barra de aulas de 7x7 y demás, pero tiene como esta condición espacial que lo hace diferente. Bien, después también tenía otra pregunta, es programas a incluir en un futuro concursos edificios de vivienda al campus universitario de la Universidad de Córdoba. Porque estaba viendo que la Universidad de Córdoba tiene muchísimos edificios, ¿no? Hasta tiene edificios celebratorios, pero no tiene vivienda, vivienda pública, y es más, hasta Nueva Córdoba, ¿no? Es como el barrio universitario. Sí. ¿Cómo te imaginas ese concurso de campus universitario para la Universidad de Córdoba? Como edificio, Sí. digamos, de vivienda. O puede ser o mixto, Bueno. o puede ser un edificio reutilizado, porque también hay muchos edificios Sí. no usados, ¿no? Sí, me imagino como plantear un edificio de viviendas diferente y que plantee otro modo de habitar distinto a lo que ofrece Nueva Córdoba hoy, que son los típicos departamentos de 40 metros cuadrados. Entonces creo que en el caso de pensar algún edificio residencial debería llevar eso consigo. Y también, obviamente, de pensarlo como en un edificio híbrido, esta cuestión de incorporar, no sé, lo que sea, programa cultural, programa deportivo, algo que un poco amplíe como uso horario de esta zonificación de que, bueno, es una zona educativa. Bueno, empezar a incorporar un poco de otro programa para que amplifique, digamos, ese... Contando tu experiencia, porque uso horario. vos sos santafesina, Sí, estudiaste en Córdoba, sí, ¿y cómo fue esa ese...? transición. Sí. Bueno, porque ahí vos tuviste que resolver un tema extra, ¿no? Porque la universidad, o la facultad en este caso, no te generó un espacio para que vos vivas. Te la tuviste que rebuscar vos sola. Y bueno, ¿cómo fue eso, esa transición y esa búsqueda? Sí, bueno, yo vengo de un pueblo muy chico de la provincia de Santa Fe. Dígalo si y quiere. el Senón Pereira. Sí, es un pueblo hermoso. Y obviamente que el cambio de un pueblo tan pequeño a la ciudad y todo lo que eso implica es un cambio grande. Yo vivo en Nueva Córdoba desde hace 8 años. Desde que viniste. Desde que vine. Y bueno, lo que tiene Nueva Córdoba es que tiene esta vida de estudiantes que bueno, que... Pero sentís que falta algo, que sea una institución, como que sea, ¿viste? Como en Estados Unidos, como Que en Europa, ampare, ¿no? digamos. Que el alumno vive en la universidad Sí, y haya una comunión más firme, ¿no? No que fueran como... sí. Sí, en realidad creo que está bueno el hecho de que existe un Y lugar que como trabaje, ¿viste? Que también a su vez también Sí. los alumnos trabajan en la universidad, ¿no? Son bibliotecarios, las cafeterías, ¿no? Es Sí. como el alumno también vive de la facultad, ¿no? Sí, sí, igual agradezco, o sea, pensando Y es bueno porque yo además estoy en la Católica, la Universidad, bueno, la Nacional Cordobesa es una ciudad con todas las facultades, como se Exacto. podría generar muchísima... sí, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, creo que lo positivo que tiene Nueva Córdoba es esta condición de ciudad, que Sí. por ahí el campus de la universidad donde yo estudié está alejado de la ciudad. ¿Y la Católica en el cómo caso- es? ¿Qué es? ¿Cómo es una ciudad universitaria? Es un campus universitario que está a varios kilómetros, digamos, del centro. Ah, ok. Entonces nosotros teníamos que mover hacia. Pero el hecho de vivir en Nueva Córdoba y de estar en la ciudad
y bueno, nos movíamos al campus, pero no... ¿Y ese movimiento cómo era? ¿Con transporte público o un ustedes transporte privados? privado. ¿De Sí, la facultad? de la facultad, Ah, ok. sí. O otra, o coches Era privados. como una burbujita. Claro. Mm. ¿Y por qué no hay transporte público? ¿No hay ahí una unión? Sí, hay transporte público, también puedes llegar con transporte Ah. público, pero bueno, esta es opción que va directamente hacia el campus. Ay, levantate un rato antes y andá caminando, andá al bondi, gente vaga, esta gente privada, gente vaga. Ay, me sacan cuando son, ay, vamos con la combi todos juntos, ahí que van con la mochilita y la corbatita, Dios. No te hagas progre vos que... No, bueno, pero me iba en el 29 a la Universidad de Belgrano yo. ¿Cómo incluir programas de arte y literatura cultura en las carreras de grado de la arquitectura, de la Facultad de Arquitectura? ¿El arquitecto debe saber de cultura? Sí, obviamente. Tenemos que tener literatura, arte y cultura como Creo que materias. Estando Esteban ahí, yo cursé arquitectura siendo el decano y mi manera de ver a la educación de arquitectura es con la cultura incluida, o sea, el arte, performance, el cine en la facultad también, es algo que es integral, que no va separado. Bien. Y por último, me han dicho que ganaste la beca para Navarra, Sí. el 100%. Contanos esa experiencia. ¿Por qué Navarra? Sí. ¿Por qué te presentaste? ¿Y qué deseos tenés? ¿Y qué esperás de allá, de Navarra? Bueno, en realidad el máster en sí lo tengo visto hace varios años. A fin del 2019 tomé la decisión de hacerlo. Entonces, bueno, empecé el proceso de admisión y demás. Y bueno, en el proceso de admisión, una vez que me admitieron, vi la posibilidad, digamos, de esta beca y apliqué, cosa que nunca me imaginé, digamos, que iba a tener la posibilidad de obtenerla, pero lo hice. ¿Y en qué consistía? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, todas cuestiones como burocráticas, pero básicamente había como dos puntos importantes, que uno era el desarrollo de un portfolio y otro era una carta de por qué yo estaba motivada y por qué yo quisiera hacer, Sí. digamos, este máster. ¿Y los convenciste? Se ve que sí. ¿Y ahora cómo te preparas para irte allá? En realidad yo me iba a ir el año pasado, se Paqui postergó, también, digamos. sí. Claro. ¿Y tu trabajo cómo lo vas manejando? Bueno, a mí me pasó esto, digamos, de que Vos trabajás organicé todo con mi Joaquín año. Alarcia y Ferrer, ¿no? Claro, sí, en realidad yo empecé a laburar con ellos una vez que porque a mí me avisaron 20 días antes de que no iba a hacer la beca, Ok. de que no iba a hacer el máster, entonces ahí como que tuve un cambio de vida. ¿Y tenés trabajos y empecé a laburar independientes con vos ellos. sola o hasta ahora estás trabajando en...? Previo a arrancar con los chicos, sí, construí una casa con una socia. ¿Y cómo te fue? Muy bien, ¿Dónde? en Río Cuarto. Contanos un poco, sin conocer la casa, contanos un poco cómo es la casa. Bueno, la casa está en Río Cuarto. ¿Buscaste es no un lote. mantenimiento también como los anteriores? Un poco puede ser, sí, hormigón visto. Bien. Y básicamente lo interesante que tenía el lote era que tenía 4 árboles bastante grandes en el ingreso, entonces un poco como que la decisión de preservar cómo- lo natural como estábamos hablando antes. Exactamente. Y un poco organizar las funciones de esta pequeña casa en relación, digamos, a estos árboles. Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente, a Emiliano. Después volvés para el debate. Ahí tenemos a Emiliano Franco, que lo conoces, Esteban, es de La Rioja. Tengo un riojano. No me acuerdo. Si me muestra la cara, capaz que sí. ¿Estudiaste con él? A ver, Él, no sé si yo estuve haciendo el máster en la Católica y lo conozco de ahí de vista, pero no hemos tenido muchas intervenciones. ¿Hiciste un máster en la Católica? No lo terminé. Ah, ok.
¿Y dónde estudiaste? En La Rioja. ¿En La Rioja? Sí. ¿Y qué tal? Ok. ¿La universidad que es Universidad Nacional de La Rioja o es privada? Universidad Nacional de La Rioja. Exactamente. ¿Y cuánto se tiene arquitectura? Y desde el 98. Ah, Sí, me parece. ¿fuiste uno de los primeros? ¿Vos también? No, más o menos. Sí, en las primeras camadas. Bien. Bueno, así que bueno, tenemos a un riojano y tu pregunta era sobre una obra escolar de La Rioja. Bien. ¿Sos de La Rioja ciudad? Soy de La Rioja capital y la obra que me elegí es un hogar escuela Bien. de la época de Perón, que fue como un elefante blanco para la ciudad. Una obra gigante que no sé si funcionó mucho como colegio, sé que como albergue no tanto. Cerca del 98 ahí funcionaba el Colegio General San Martín y después se cambió el campus a donde es la Universidad Nacional. O sea, el colegio secundario pasó a la universidad, al campus de la universidad. O sea, la época de Menem, básicamente. Bien. Y después eso quedó como un espacio sin uso hasta que se utiliza ahora como sede de la administración pública. Pero era un Así que pasó edificio de gigante. escuela a... Era un hogar escuela, tenía la intención de albergar a chicos del interior que vengan a estudiar ahí con pensión, que se queden a dormir, todo. Buenísimo. Sí, imagínate, una manzana gigante con 3 claustros, esa la típica arquitectura peronista de techo de teja, Sí. ladrillo, buena calidad, ¿viste? Todavía está ahí, le hacen muy poco mantenimiento por lo que veo. Bueno, pero pasó a otra función. Pasó, sí, no funciona obviamente como debiera, porque no está pensado para la administración, pero para la ciudad en esa época era una estructura descomunal. Pero qué triste, ¿no? Porque justo algo que era para la salud, para la educación, Sí, se transformó como el mismo uso, ¿no? La misma arquitectura funciona para algo administrativo. Ahí, como justamente lo que estábamos hablando antes con Esteban, ¿no? Cómo la escuela tiene ese carácter administrativo más. flexible, Sí, como y de control. Sí. De hecho, hoy los claustros, cuando vos pasás, ahí empezó a mutar después. Se hizo una adición y se hizo un teatro, el teatro provincial, donde era uno de los Zoom, el Zoom de la escuela. Se hizo un teatro que se usa como teatro, confitería, y los claustros están todos vacíos porque la gente de la administración pública no los usa, no tiene motus de Estar ser. ahí. Están ahí, entonces alguno entra, mete la moto, la deja en el patio de la escuela, ¿viste? Como si fuera el estacionamiento. Y nada, ¿viste? Un espacio que podría ser súper usable por su calidad ambiental como de claustro. Y después la segunda es infraestructura escolar necesaria para dictar clases en situaciones rurales o de difícil accesibilidad. Bueno, algo estuvimos viendo, ¿no? Como que... Sí, yo creo que si algo nos ha dado la pandemia, como ya deben haber dicho todos a lo largo de todo tu charla, es que lo que necesitamos es conectividad. Lamentablemente en lugares rurales que por ahí podrían estar alejados de la pandemia, la conectividad sigue siendo una necesidad. Entonces, la infraestructura vendría por ese lado. ¿Y el ámbito espacial? Y el ámbito espacial debería ser un edificio súper flexible, sin aulas, sin separaciones, porque también entiendo que en lugares rurales puede funcionar para distintas cosas también. Bien. Hacer esa lógica de recursos y oportunidades del Y espacio. además capaz los chicos tampoco no están todos por temarios, ¿no? Sino... No, yo por ahí poco que conozco de escuelas rurales, que muchas veces están chicos sin una organización etaria, sino que están por ahí los de tercero, los de cuarto van siguiendo un ritmo. Y ahí creo que ahí son buenas esas escuelas en el sentido de que la verticalidad y el aprendizaje que se hace entre los pares es mucho mejor que dividirlos de manera etaria. Entonces creo que hay una educación por ahí más fluida y más aprender del otro, ¿viste? Bien. Y en estos, volviendo también a lo anterior, en estos, ¿cómo incluirías los programas de vivienda y salud dentro de las escuelas? ¿No? Pues también no hay que olvidar que también necesitamos enfermerías, ¿no? Sí. Además de, ¿no? Un colegio también puede generar salud.
Mira, yo, basado en la realidad riojana, que es que se arman ¿cómo se llama? Los proyectos de vivienda de gran escala Sí. y se dejan los espacios para en un futuro hacer algún equipamiento público. Entiendo que lo que debería hacerse en el contexto es, al contrario, integrar a la educación, integrar a la salud dentro de los programas de vivienda. Los programas de vivienda es como que son una necesidad y en cada gobernante que tenemos lo aplica y lo hace. Por ahí las escuelas pasan a otro plano en términos de necesidades, cuando debería tratar de integrarse aún más. Y por otro lado, las escuelas en los barrios deberían tener un carácter un poco más incluido, o sea, incluir a la gente en la cotidianidad del barrio, tener un día de poder usar la escuela, o sea, incluirlos de alguna manera. Otra vez, el modelo que decía Bondone, de los claustros, vigilados, cerrados, también es prohibitivo para generar situaciones en la escuela donde se integra la comunidad. Las escuelas dejan de ser por ahí esos articuladores de comunidad y simplemente son contenedores de niños en un cierto horario. En La Rioja muchas veces lo que sucede es que se plantea en la cotidianidad de la persona, que en un porcentaje alto es de la administración pública, alrededor de los horarios de los niños, de las escuelas. ¿A dónde lo llevo? ¿Qué hago? ¿A qué hora lo voy a buscar? ¿Marco tarjeta? ¿Lo dejo? ¿Voy? Entonces termina siendo todo un mecanismo medio perverso, porque no deja de tener sentido la calidad educativa para ser un lugar donde me cuidan los chicos mientras yo estoy laburando. Sí, bien. Bueno, ahora vamos a invitar para el debate. Yo me voy a correr y va a venir acá Araceli. Así que ahí ahora van a hablar los tres. Y la primera pregunta que yo le tenía para los tres, una hora escolar para conversar. ¿De qué quisieran? ¿Un edificio escolar que les guste a los tres, que les interese a los tres? Una hora escolar para conversar. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué colegio te gusta? Bien. A mí se me viene a la cabeza la Escuela de Arquitectura Hernantes de Locatón y Basal. Sí, que tuviera un Pritzker. Claro, ¿Sí? también. Bueno, me gusta un ejemplo. ¿Cómo? Esa que tiene unas rampas, así. Sí. Sí. Sí, la vi. Sí, esta cuestión, digamos, de que prácticamente un gran porcentaje, digamos, del espacio que generan no es un espacio definido, sino como que dejan un poco al azar de que el usuario se apropie de... Lo viva. Y sin definir un programa exacto. Lo que está bueno de Lacatón, ahora que ganó el Pritzker, es como que parece como que sus intervenciones siempre es como ir buscándole lo que carece o le falta al edificio, ¿no? Y como ir agrandando, ¿no? Tiene ese edificio abandonado de Burdeos, ¿no? Que le generaron todo el espacio público, el balcón, ¿no? Como Sí. le faltaba espacio y le hicieron balcones, ¿no? Sí, yo lo que veo que trabajan mucho en los espacios intermedios, no tan solo en esa, sino hay una cabañita en el desierto que hacen también toda una... Pero que es bueno intervención. para nosotros capaz pensarlo para las escuelas, ¿no? Estamos hablando de escuelas, como le falta tantas cosas a las escuelas, ¿no? Como que habría que empezar, ¿no? Y como hacer ellos, ¿no? Empezar como a agrandar esas escuelas con nuevos programas, ¿no? Con nuevas ideas. Ahora, Hay una Que es de unos arquitectos ecuatorianos que se llaman Al Borde, los debes Sí, son conocer, muy... y es la Escuela Nueva Esperanza, que está sobre la playa, que yo creo que resume esa escuela en su minimísima dimensión física, la inmensidad de criterio de los arquitectos respecto al modelo educativo, pedagógico que te hacía referencia antes, ¿no? Porque integran la comunidad, integran la cultura local, van por materiales no contaminantes, locales, sistemas constructivos regionales, toman como modelos constructivos la tradición local, pero la recrean más allá de los estereotipos. Es decir, no tiene puertas. La escalera que desciende hacia la playa, después subida con una serie de contrapesos en la puerta de la escuela. El tema de la seguridad no es un hecho tangible como lo es en las urbes, como en Córdoba, que se vandalizan las escuelas, se roban todos los días, etcétera, etcétera, ¿Ustedes ¿no? conocen la obra de
¿Por qué creen que en Ecuador y al borde, y ahí también está Daniel Moreno Flores, ¿no? Claro. Está Son tipos. hay muchos, Y Natura. ¿Qué rescataría creen también. que es esa mezcla de autogestión arquitectónica y acá no la tenemos tan presente? ¿Qué creen? ¿Querés que la comparta la imagen? Es buena pregunta. Yo hice un taller con el grupo Talca en Chile Sí, son buenos, es y muy el estilo. ¿La están viendo en mi pantalla? Esta es la escuela Nueva Sí, Esperanza, Sí, sí. ahí está, Ahí está, ¿ves? Mira. sí. Es sí. la dimensión No, más lo que se preguntó es estrecha por qué que. acá no se puede como coincidir. ¿No se puede qué? Te muteaste. No, que por qué acá es tan difícil, ¿no? Ya que en Ecuador hay muchos grupos que son Sí, como sí, sí. autogestionados, ¿no? Y auto. No, ¿por qué acá nos cuesta tanto generar estos sistemas? Sí, porque hay un evidente prejuicio respecto de las culturas locales, hay una necesidad exacerbada de hacer arquitectura como ícono, que es Mm, propio también de un modelo de sociedad que pide éxitos, que pide íconos, que pide, bueno, un poco el fracaso también actual de Medellín, con su sí, renovación urbana tan exitosa por algún momento, muy, muy, muy publicada y muy mencionada, es que los edificios que se hicieron para revitalizar las zonas más o menos favorecidas de Medellín fueron íconos y mm, convocaron a grandes firmas y a financiamientos. Por ejemplo, la Biblioteca de España está financiada por el rey de España. Y cuando el rey de sí, España se fuga o la monarquía española deja de atender esas cuestiones, esos íconos que son tan sofisticados, tan complejos en sus construcciones, en sus materiales, en sus técnicas constructivas, se deterioran muy rápidamente. Entonces hay un enorme prejuicio de hacer esto y hay una gran sí, avidez por hacer íconos. es Y no, verdad. y no- y no saco los pies del plato, ¿eh? No digo los otros. Yo creo que No, no, también me pasaría igual. En cambio, por ejemplo, Mansanti, en Colombia, también hace una arquitectura muy interesante. Si vos te fijás en los niveles de progreso escolar en el mundo, Colombia está novena. Es muy, muy, muy sí, notable. Está primero muy bueno. Londres, Inglaterra, está Corea, y noveno puesto está Inglaterra, Colombia, perdón. Eh, Colombia. Colombia. Las escuelas colombianas son Colombia hizo un gran muy, trabajo muy en buenas. Medellín. Y las escuelas de Sí. arquitectura son fantásticas, fantásticas. Bueno, y Entonces, a nosotros que nos falta, y a nosotros que nos falta entonces. bueno, romper un poco ese prejuicio que te mencionaba, que es decir, salir de las escuelas de arquitectura con la exclusiva visión de que la arquitectura es un hecho cuasi estético en exclusividad, magnífico, que va a llevar al autor a un estadio así de reconocimiento público, que O podría, editorial, ¿no? Muchas veces es un reconocimiento. editorial, fama. Mm, Sí, un poco en Star contraste. System, Star sí, En, System. Es decir, un poco en contraste con eso también, acá en Córdoba tuvimos como estas 500 escuelas que se construyeron como masivamente sin mediar tanto con el entorno en donde se implantaban y sin, como todo lo opuesto, digamos, a lo que estás planteando, que creo que tampoco es la manera. Eh, no, Sí, no, algo que no. sucede es que es muy difícil también entrar en comunidades. Yo por lo menos he charlado con Ariel Jakubowicz, que él lo labura mucho en Buenos Aires, en algunas comunidades, súper difícil, en La Rioja lo intentamos en algún momento. Es como que lleva una dedicación full que también en un sistema que tampoco es fácil subsistir o autofinanciarse, es difícil encontrar la medida en la que vos podés generar este Hay una tipo pregunta que yo me hago de siempre. acciones sin donarse, digamos, sin dar Claro, todo y no sí, recibir sí. nada, no. Es Eh, difícil, es duro. yo me pregunto a bueno, veces por qué con sí. tan poquitas, muy poquitas obras
en relación al volumen mundial, universal de obras que se hizo en la modernidad, ¿por qué con tan poquitas obras se pudo inspirar a tantos arquitectos en el mundo para que la modernidad sea una realidad? Por ejemplo, Le Corbusier tiene, diríamos, pocas obras, o Luis Kahn, muy poquitas, muy Bueno, poquitas. ya estamos en el límite de horario, Esteban. Así que Así que bueno, yo terminamos la... lo que quería hacer es la referencia, que aún siendo muy pocos los arquitectos y muy pocas las obras que tengan esta condición de la Escuela de Nueva Esperanza de Ecuador, puedan inspirar a una red de arquitectos a nivel global que puedan, como Queré, con Francis Queré, u otros arquitectos en el mundo, a hacer mucho más de lo que parece. Bueno, nos despedimos que ya terminamos la hora. Igual quédate ahí en cámara y cerramos acá el video. Bueno, muchísimas gracias, y Gracias a vos. nos vemos en la mesa 3. Gracias, Adrián. Chau, chau. Yo también voy a estar en la PC3.